El verdadero periodista defiende los valores universales del humanismo, los valores como democracia, justicia, verdad, los valores inherentes a los derechos del ser humano, el progreso social y la libertad. También participa activamente en la transformación de cada uno de sus pueblos desde el punto de vista económico, político, social y cultural. El periodista tiene que llevar una información que sea veraz, objetiva y coherente. Hoy vengo a defender el experto en periodismo digital. Pertenezco a la fraternidad Aquila. Mi nombre es Luisa Mireya Guevara Zambrano. Soy oriunda de Caracas, Venezuela, y vivo en un estado llanero al sur de mi país, el estado Apure, en San Fernando de Apure. Le doy la más cordial bienvenida a este distinguido jurado de este experto en periodismo digital. Espero que les guste. Nos seguimos hablando. Iniciamos nuestra agenda y decimos un pensamiento. La ética periodística impone el deber de buscar la excelencia. Por tanto, los medios de comunicación tienen esta misión trascendental de unir los seres humanos. Esto es solo posible si se difunde la verdad. Y la verdad, por supuesto, que sea una verdad que nos haga conscientes de la dignidad del ser humano. No podemos transmitir noticias que dañen la dignidad del ser humano. Hay distintas maneras de ver la ética. Y la mejor manera de verla es en esa posibilidad de que podamos ver la justicia, la verdad y ser realmente un servidor social. En este momento vamos entonces a dar unos pequeños tips de cómo nosotros vamos a trascender en esta travesía de esta defensa del experto en periodismo digital. Haremos una breve introducción, definiremos lo que es ética en general y lo que es ética para el periodista. Luego veremos algunos fines, algunos valores y hábitos que pudiera tener cada uno de los periodistas. Y luego de eso vamos a ver todo lo que tiene que ver con la adaptación o la creatividad que pudiera tener un periodista al momento de hacer noticia, de cómo realmente comunicarlo, de cuáles son los principios de ética y cómo son esos principios de ética desde el periodismo digital. Por lo tanto, esta agenda nos va a servir para organizar nuestra información y poder, digamos, ir desarrollando esta. Bien, en esta primera parte introductoria, primero debemos decir que la ética es fundamental en cualquier profesión y el periodismo pues no es una excepción. En el periodismo la ética juega, digamos, un papel trascendental, un papel clave en lo que es la calidad y la credibilidad de la información, de lo que se comunica. Aquí voy a presentar algunas de las razones por las cuales creo que la ética tiene esa importancia capital. Primero, podemos hablar de lo que es la precisión. La ética en el periodismo exige la búsqueda de la verdad, una verdad que sea precisa, que realmente se transmita la información, que se comunique al público la verdadera información. Es importante entonces que los periodistas se aseguren que la información que están presentando es verificable y además es precisa y que no están exagerando ni distorsionando los hechos que se presentan. Por otro lado, la responsabilidad que debe tener un periodista. El periodista es un servidor público y emite una serie de informaciones justamente al público. Entonces exige que sea transmitida con responsabilidad, que sean cuidadosos en el impacto que esa información va a, a mostrar a las personas, sobre todo, que están involucradas. Por otro lado, tenemos lo que
otra de las razones es la confianza. El periodista tiene que tener, digamos, es esencial para él que el público al cual él se dirige tenga confianza en lo que comunica. Si el público no confía en la información que recibe de los medios de comunicación, va a perder justamente la fe en esos medios de comunicación y, por supuesto, eso va a involucrar que no haya ética y que pueda tambalearse en cuanto sean incluso las informaciones que se den, como por ejemplo informaciones que tengan que ver con la política, la economía o lo social de un país, tengan que ver justamente con el desequilibrio en la democracia misma. Por otro lado, el periodista debe evitar los conflictos, es decir, el periodista no puede transmitir informaciones que lo que haga es eh, distorsionarlo, o sea, hacia unos intereses particulares, sino que debe evitar justamente a que ese impacto que logra la noticia sea un impacto donde la influencia que transmite y el impacto que transmite no sea de unos intereses particulares, sino que realmente evite los conflictos de intereses que pudiera tener. El periodista además debe proteger la privacidad, no solamente de las personas que están involucradas, la privacidad de quien le dio su historia, de dónde es la fuente del consentimiento de quien, digamos, otorgó la información que él está transmitiendo. Y en resumen, la ética en el periodismo es importante porque esta nos va a ayudar a garantizar que la verdad sea transmitida de manera precisa, justa, imparcial y confiable al público. Y esto es fundamental en una democracia, en que las personas confíen en los medios de comunicación, en que el ciudadano de a pie pueda entender que lo que le están diciendo es realmente la realidad. Bien, ahora vamos a tratar de definir qué es ética. Si pensamos en una definición de ética, hay quienes lo reducen simplemente a unas normas, a unos principios, a la ética como buscar una solución, un problema práctico, ¿verdad? Y se convierte más bien en un manual de dar soluciones a unos problemas concretos. Pero la ética va más allá. La ética no es solamente cumplir con una serie de requisitos o de principios o de normas y ponerle límites a algunas de estas normas. La ética es cómo tú vas a vivir tu profesión y más allá de eso, cómo tú realmente vas a vivir tu vida. Es decir, tu vida íntegra y además como profesional. Como en muchas profesiones, existe un código deontológico del periodista. Esto implica, bueno, algunas normas que conllevan a una dimensión ética. El periodista debe saber que debe cumplir una serie de normas, una serie de valores, de obligaciones morales y éticas que le van a permitir recoger, digamos, todas esas normas en un código y puede ser que no cumpla con esas normas, pero debe saber que no puede alegar que desconoce que hay un código deontológico del periodista. Este código puede crear una conciencia, digamos, moral y colectiva de una profesión. Esto definitivamente aumenta el prestigio de los periodistas, la confianza en que la ciudadanía pueda tener, digamos, en el periodista y el compromiso de trabajar, digamos, bajo esos principios y normas morales que además de eso sirvan a la sociedad. En principio, el respeto a la verdad, el respeto a la justicia, el derecho a una información válida, debe además investigar los hechos que han ocurrido para que sea realmente una realidad objetiva y coherente. Debes saber en qué contexto de la realidad pues ha ocurrido y perseguir justamente esos objetivos, aunque sea a veces inaccesible. Por lo tanto, debe buscar en esa investigación, contrastar justamente los datos y los hechos frente a las fuentes periodísticas que debe precisar.
Debe además de diferenciar con claridad lo que es la información, donde se presentan los hechos de manera coherente, de lo que es su opinión, ¿verdad? Y cuando existan varias versiones de un hecho, pues debe enfrentar esas versiones que existen y definitivamente publicar al final la verdadera versión, donde se transmiten con coherencia, con justicia además, cuidando la integridad de las personas, los hechos. Porque el periodista debe mantener una responsabilidad social y transmitir esa realidad vista desde una sola visión, desde un solo ángulo, mirada desde un solo lado, pues no es una justicia o no se hace justicia ante lo que se está transmitiendo. Por lo tanto, el periodista debe dejar la información con la veracidad que debe tener para que sea el ciudadano, para que sea las personas quien después de ellos revisar la noticia, escuchar la noticia o leer la noticia, ellos pueden hacerse una imagen verdadera de lo que está, digamos, ocurriendo. Bien, la ética implica una configuración inteligente de nuestras acciones y metas. Es clave pensar en ciertos elementos para que se cree en nosotros esa conciencia periodística. En primer lugar, debemos saber el fin que deseamos para transmitir una información, los medios para alcanzarlos, aquellos medios que debemos utilizar y cuáles son los valores entonces que debemos encarar al cumplir los objetivos y el fin que perseguimos. Bien, ahora hablamos un poco de la ética como adaptación y creatividad. Realmente el periodista debe habituarse a hacer, digamos, buenas acciones. Esto significa estar bien consciente de los fines últimos que vamos a perseguir cuando nosotros transmitimos una información. Como ya hemos venido diciendo, no son normas y reglamentos, sino que debemos tomar en cuenta los fines, los objetivos y poder elegir, obrar bien sin hacerles daño a nadie y teniendo una, digamos, formación que nos permita publicar nuestra información de manera clara y veraz. Ahora bien, ¿dónde opera la ética, verdad? La ética opera en la toma de decisiones, en la ejecución de esa misión informativa que nos planteamos, en la búsqueda de la eficacia, en el trato de las personas, en esa calidad y creatividad periodística que tenemos, que debemos tener, y en la responsabilidad social del medio como servidores públicos. Algunas veces hay una, se cree que hay una diferencia entre comunicar y periodismo, o comunicación y periodismo. En las escuelas de comunicación de muchos países, primero se llamaban escuelas de comunicación y formaban era periodistas. Comunicar es poner un bien en común, es transmitir, digamos, es acercarnos, es compartir, digamos, entre cada uno, los humanos. Y el compartir entre los seres humanos, pues eso es lo que hace que crezcamos, que podamos intercambiar ideas, datos, mensajes, ¿verdad? Compartir también conocimientos y también compartimos informaciones. Ahora bien, la comunicación es esa plataforma que está dispuesta para que nosotros compartamos historias, ideas, sentimientos, convertido justamente en todo eso que nos puede acercar en la unidad del ser humano. El periodismo es una actividad en la cual se investiga y se selecciona de una manera concreta una información que sea relevante, ¿verdad? Y que podamos fácilmente entender. Según el periodista Bill Kovac y Tom Rosenstiel, dicen que no está definido por la tecnología ni por los periodistas o las técnicas que emplean. Más bien, lo que es el ser periodista está definido por los principios y los propósitos que tenemos cuando hacemos periodismo. Y esa es la función de las noticias, que desempeña en la vida de cada persona un hito para estar, digamos, informados. Entonces, eh, ahora quise traer esto de comunicación y periodismo porque
En estos medios digitales que abundan en esta era, podemos comunicar cosas, pero no necesariamente van a ser una noticia periodística. Bueno, fíjense, hacer periodismo en los medios digitales no es diferente a hacer periodismo en otros medios. El periodista digital debe pensar, para él debe ser fundamental garantizar la calidad y la credibilidad de la información. Debe proporcionar en diferentes medios, que son casi siempre en línea, una información que sea coherente y veraz como cualquier otro periodista. Algunos principios, ¿verdad?, que tienen que ver justamente con la ética del periodista digital es adaptarlos a ese entorno digital, ¿verdad?, para que su trabajo sea ético y responsable. Por supuesto, debe verificar la información, debe además de eso considerar la privacidad de sus fuentes y también de los usuarios, debe tener en cuenta lo que es la transparencia de la publicidad y los patrocinios que se utilizan mucho en los medios digitales, debe además tener una responsabilidad social. Es decir, el periodista digital, igual que cualquier otro periodista, debe evitar cualquier acción que pueda perjudicar a la sociedad, como la difusión de información falsa o que incite a la violencia. Es decir, porque el periodista a la final debe ser transparente y debe tener, digamos, una línea de publicación que debe evitar justamente los conflictos de intereses. Finalmente me despido de este experto en periodismo digital, no sin antes agradecer a FACLA que siempre nos abre las puertas al aprendizaje que trasciende a la humanidad y además de eso sobre todo a América Latina. Termino diciendo que el periodista es ante todo un servidor público y que esta es la condición que le da dignidad y moral a su trabajo. Hasta pronto.